Vale, pues mientras se carga la presentación, por lo menos voy a agradecer la oportunidad de poder participar en este evento que me cuesta decir de cómo lo vivo, ¿no? Pero sí quisiera por lo menos agradecer la posibilidad de compartir con estas nuevas herramientas y por otro lado también, como en mi presentación ya se ha mencionado, bueno, pues ya llevo unos años, ¿no? De alguna forma en este negocio, como digo yo, y con lo cual, pues el poder utilizar este tipo de presentaciones en los cuales pues podamos prescindir de unos años, prescindir de kilos, poder tener pelo y y una serie de características pues hace que sean, aparte de interesantes, divertidas, ¿no? En fin, a ver si ya puedo empezar con que creo que sí, que puedo Sí, ya está cargada, todo tuyo. iniciar con la presentación. En fin, de alguna forma, justo en la presentación anterior, bueno, pues Paloma ya ha mencionado muchas de las características que yo luego voy a mencionar, pero sí que quisiera detenerme un momento en darle mucha importancia realmente a lo que es a lo que es la metodología o a los modelos de aprendizaje, en definitiva, y cómo no también el por qué y el para qué de estos modelos, ¿no? Y yo creo que es interesante echar la mirada un poquito hacia atrás, porque ya desde el 2010 nosotros venimos trabajando en este tipo de actuaciones. Y realmente es desde el año 13-14 es cuando empezamos a experimentar y a extender este modelo de aprendizaje que llamamos de ciclos de alto rendimiento, que necesariamente requiere de una visión global, de una mirada mucho más allá de lo que un profesor en un momento o una profesora esté desarrollando dentro de su módulo formativo con un alumno o alumna. En definitiva, ya nos estaban pidiendo empresas, organizaciones, cosas que hoy en día pues ya se mencionan prácticamente en cada evento de este tipo. Se hablaba de esas características de la persona, de los alumnos y las alumnas, de esas características que necesitarían, esos rasgos que requerirían para desenvolverse adecuadamente pues en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Tan cambiante y que, bueno, pues ya se ha dicho muchas veces que en estos momentos la velocidad del cambio además es mayor, ¿no? Y nosotros, seguramente algunos de vosotros y vosotras habéis podido ver, si no en la web de Técnica, pusimos un pequeño vídeo, una pequeña teatralización, porque más allá de competencias transversales, blandas, sociales, bueno, en fin, muchísimas denominaciones y clasificaciones que hay, lo definíamos un poquito en ese alumno y alumna maja, que al final ese majo o maja que nos decían es lo que las empresas y las organizaciones nos venían a pedir, ¿no? ¿Y qué nos decían realmente? Pues nos decían que lo que necesitaban eran personas que evidentemente tuvieran unas competencias técnicas adecuadas, que eso ya lo estábamos de alguna forma consiguiendo en la formación profesional, pero que además necesitaban de otro tipo de competencias, ¿no? Y en todas estas clasificaciones, pues siempre aparecen las clásicas, ¿no? El trabajo en equipo, la comunicación, no sé, la creatividad, el emprendimiento, bueno, en fin, todas estas cuestiones que son de verdad muy importantes. Pero la pregunta era, y yo creo que sigue siendo, aunque creo que nosotros ya estamos buscando, ya estamos ya encontrando unas respuestas bastante adecuadas, pero sigue siendo, ¿y cómo podemos hacer para desarrollar esas competencias? Porque es muy interesante tener muy buenas clasificaciones, es muy interesante definir todas ellas, eh, diríamos, reflexionar sobre todas ellas, pero lo que es de verdad importante es qué hacemos para que esas competencias se puedan entrenar, porque la mayoría de ellas no hay que entrenarlas, no son de aprender. El talento se genera entrenando y haciendo, ¿no? Y entonces, como decía antes, en el curso 2013-2014 empezamos con este planteamiento en el cual, con una visión global, teníamos de alguna forma como núcleo el aprendizaje colaborativo basado en retos para el desarrollo de todas estas competencias, tanto técnicas y específicas como transversales, sociales, esas características del alumno, alumna maja, y que sobre todo afectaba a cuatro ámbitos, diríamos, ¿no? A una programación intermodular, es superar las separaciones entre módulos, de tal forma de que con una visión completa de ciclo formativo podamos diseñar esos retos que nos permitan que sean unas herramientas de entrenamiento para que nuestros alumnos puedan desarrollar las competencias ligadas, en definitiva, a ese ciclo formativo.
rompiendo las estructuras estancas de los módulos formativos, ¿no? El siguiente elemento muy importante para nosotros son los equipos docentes. En definitiva, una visión de equipo docente, no de tal forma que este equipo docente haga ese diseño de estos retos. Y claro, cuando decimos equipo docente ya empezamos yo creo que con dificultades, ¿no? Porque los docentes, desafortunadamente, no hemos aprendido así y no hemos venido trabajando en equipo. Podemos hablar mucho de la teoría sobre el trabajo en equipo, pero nuestro desempeño ha sido normalmente mucho más individual. El poner el foco en el equipo docente es el que hace que los cambios sean de mayor calado, de mayor profundidad. Yo hablaría casi de transformación, en el sentido de que nosotros como personas, como docentes, primero tenemos que nosotros aprender y desarrollar el trabajo en equipo. Y somos los que vamos a hacer el diseño y los que vamos a gestionar pues todo el proceso, la generación de estos escenarios de aprendizaje, ¿no? Hay un cuarto elemento, y voy a dejar el tercero para el último, un cuarto elemento que es la evaluación, que es fundamental para nosotros, un cambio de evaluación, que hoy no es el día y no vamos a detenernos en ello, pero que es un elemento, diríamos que vital, ¿eh? Yo casi diría como todos ellos, pero la evaluación es fundamental también. Y ahí lo tengo aquí en el cuadrante, estaría en el cuadrante inferior izquierdo, pues todo el tema también de lo que es las propias organizaciones, los centros, que también tienen que cambiar y tienen que adaptarse. Porque si hay algunos elementos o algunas palabras que en todo este proceso y desde luego en lo que vayamos hablando de espacios son fundamentales también, son palabras como la flexibilidad, la adaptabilidad, son elementos fundamentales. Entonces, las propias organizaciones que en este momento, pues en otro teatro se estará hablando, en otro escenario se estará hablando de los cambios organizativos en los centros, pero las organizaciones y los centros tienen que cambiar efectivamente sus modelos organizativos, pero sus espacios físicos también es muy importante que se vayan adaptando a estos nuevos requerimientos, ¿no? Por lo tanto, esta visión global nos parece fundamental desde nuestra experiencia para luego poder abordar otra serie de cambios que son los que de alguna forma, nos van a permitir ir avanzando en esta implantación de nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? A ver si me cambia. Sí, ya está la transparencia, disculpar. Y en este sentido, yo me gustaría también, antes de entrar en lo que es en los espacios concretos, en algunas ideas concretas, plantear algunos aprendizajes que para nosotros son importantes. Es decir, en esta gráfica podemos ver que comenzamos con la implantación de estos ciclos en el curso 13-14 y que a día de hoy, pues bueno, pues ya llevamos un nivel de implantación interesante y los centros, la participación de los centros también así lo es, pero yo casi planteo que nos fijemos abajo, ¿no? Es decir, la adecuación de espacios la empezamos en el 17-18 y sobre todo por dos razones. La primera, al comenzar con el cambio metodológico, bueno, pues el tema de los espacios veíamos que tendríamos que ir adaptándolo, pero no lo teníamos tan claro. Y estuvimos haciendo pues una labor de vigilancia, de hacer proyectos, de ver qué es lo que se está aplicando en muchos sitios y a partir de ahí empezar a diseñar unos mínimos que para nosotros serían fundamentales en estos espacios. Unos mínimos desde el punto de vista de adecuación de espacios, porque realmente edificios nuevos se van a construir, se están construyendo muy pocos, pero sin embargo tenemos muchas aulas que tenemos que ir adecuando. Entonces, todo el planteamiento es de alguna forma desde un enfoque más bien de rehabilitación, de adecuación de los espacios que ya tenemos. Y la otra razón fundamental es que primero viene la metodología y no me cansaré de insistir en ello porque la experiencia nos lo está dejando muy claro. Primero viene la metodología, primero vienen los modelos de aprendizaje y luego vienen los cambios de espacios. Los espacios acompañan y muchísimo, es indudable. Pero al revés, pueden ser, yo diría, no voy a decir, no sé si la palabra peligroso es la más adecuada, pero sí que son unas situaciones en las cuales podemos terminar haciendo lo mismo que hacíamos antes, pues con unas aulas mucho más bonitas. Y eso la verdad es que es pues un riesgo, entre comillas, porque los esfuerzos que tenemos que hacer, tanto económicos como de todo tipo, para la adecuación de los espacios es muy grande. Por lo tanto, la adecuación de los espacios tiene que venir ya con un enfoque metodológico importante. Se ha hablado también en la anterior ponencia, bueno, pues la adecuación de esos espacios, en definitiva, pues intentan responder
en este caso, en nuestro caso, a una metodología concreta y sobre todo a que faciliten de alguna manera la ejecución de estos retos, la gestión de estos retos, el llevar a cabo estos retos, y los espacios responden también a diferentes momentos de la gestión de estos retos. Y hay otra cuestión que es para mí, bueno, a partir de ahora, que es muy, muy importante, ¿no? Porque quizá de esto, pues hace 5 o 6 años podíamos estar nosotros también hablando de lo que habíamos vigilado y podíamos estar hablando de teoría, ¿no? Y de lo que habíamos visto por hoy o por ahí en diferentes sitios. Hoy en día, afortunadamente, en la FP de Euskadi podemos estar hablando de más de 61 nuevos espacios ya construidos, es decir, todas las imágenes que vamos a ver en adelante son imágenes reales de actuaciones que se han hecho en nuestros centros. Estamos hablando, insisto, de ya en 29 centros. Y hay algunos más que somos conscientes de que se están desarrollando, pero que no están de alguna forma en esta sistemática de cambio de espacios que se está liderando desde la Viceconsejería de Formación Profesional. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que a día de hoy la experiencia que estamos acumulando es muy rica, las diferentes soluciones que se están viendo para cada necesidad, porque cada centro dentro de su autonomía pues busca diferentes soluciones, siempre teniendo en cuenta cuáles son las ideas más importantes, las características más importantes, que algunas de ellas se han planteado o se han comentado justo en la anterior presentación, ¿no? Pero de alguna forma, por hacer un repaso rápido, yo sí diría que el tema de la transparencia, y la transparencia, como solemos decir, puede ser hasta el suelo, puede ser a media altura. Eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos que conseguir esa apertura de esos espacios, facilitar esa interacción, ese sentimiento también un poquito de responsabilidad, ¿no? Siempre decimos el mismo ejemplo. Podemos ir por una calle sucia y seguramente, pues después de coger un caramelo, pues el papel, pues lo vamos a llevar unos cuantos metros, y si no hay la papelera adecuada, pues igual se nos termina cayendo, ¿no? Y sin embargo, si estamos en un entorno mucho más ordenado y limpio, pues buscaremos el tiempo que haga falta para depositar el papel donde sea necesario, ¿no? Por lo tanto, la transparencia nos lleva a elevar nuestros niveles de responsabilidad, y sobre todo a lo que nos lleva es a la interacción y a ver qué está sucediendo, y a plantear situaciones también de alguna manera que favorecen sobre todo la colaboración y la comunicación entre personas, ¿no? Vamos a ver, pasamos, eso es. Paredes, cuando decimos paredes pintables, ¿no? Este es otro de los elementos que es curioso, ¿no? Y se ha comentado en otros momentos también. Es curioso porque hasta no hace muchos años, si pintaba en las paredes, a los alumnos le echábamos la bronca de alguna manera. Y ahora, sin embargo, realmente estamos diseñando y construyendo espacios que favorecen la utilización, decimos, de la mayoría de soportes que tengamos, paredes, yo qué sé, mesas o mobiliarios, como se está comentando incluso en la anterior ponencia, ¿no? ¿Por qué no a la hora de hacer unas separaciones flexibles, o a la hora de poner unos armarios, pues en vez de poner el material el que sea, que puede ser mucho más bonito o no, pero ponemos con materiales que son pintables, ¿no? Tipo vinilo o cualquier elemento de este tipo? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que los equipos se levanten, que las personas se levanten, que discutan en otra posición, no solo sentados en la mesa, que piensen, que reflexionen, que vayan planteando sus ideas, y de alguna forma eso enriquece muchísimo la creatividad y el ir analizando y reflexionando en equipo, que es un poco también de los elementos que queremos provocar, que nuestros alumnos y alumnas lo vayan entrenando, ¿no? El tema del mobiliario, yo creo que en la anterior ponencia también se ha comentado, pero yo me gustaría añadir alguna característica más, ¿no? Es decir, sobre el mobiliario, evidentemente hay muchísimas teorías, tendencias y muchas cuestiones, pero hay una que es clave, que tiene que ser flexible y adaptable, para que podamos cambiar las configuraciones de los espacios con la mayor facilidad posible. Y otro elemento también fundamental, que es que los mobiliarios tienen que responder a las funciones y no a los roles. En definitiva, tenemos que tener un armario de un rack, tenemos que tener una mesa de soporte, lo que sea,
pero tiene que responder a funciones, porque en estos planteamientos, digamos que el profesorado está participando dentro del espacio junto con los alumnos y está acompañando al alumnado y ahí es importante, evidentemente, cada uno desde donde es, porque el profesor tiene el rol de profesor y los alumnos siguen siendo alumnos, pero romper esos distanciamientos, yo diría que un poco artificiales que generan pues las típicas mesas de profesor y estas cuestiones, pues de alguna forma desde nuestra experiencia pues son elementos que es interesante prescindir de ellos, ¿no? Por lo tanto, el mobiliario flexible, además. El confort acústico, se ha comentado también anteriormente, pero insisto que quizás es de los elementos más importantes de todo esto y como no es un elemento visual, muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta. Y eso está perfectamente comprobado que a partir de ciertos decibelios, y más que los decibelios, es la propia reverberación, que se produce en un espacio cerrado cuando pues, hay ruidos y en este caso las personas que están trabajando en equipo pues están interactuando y sobre todo están hablando entre ellas, el tener un buen confort acústico, es decir, el atenuar al máximo la reverberación es un elemento en cuanto a al confort de la persona que es fundamental para que pueda estar en una, diríamos, en una situación pues, razonablemente adecuada para estar estudiando, para estar trabajando, para estar conversando y que físicamente no empecemos a tener problemas. E insisto, este es un elemento fundamental. Hemos hecho ya muchas actuaciones. Hay muchas posibilidades de ayudar a esta atenuación del confort acústico, pero es importante tenerlas en cuenta. Y de verdad, este es de los elementos que diríamos que económicamente quizás es de los que con menos inversión más, de alguna forma, más rendimiento podemos tener a la hora de plantear actuaciones en las aulas y en los espacios, ¿no? La facilidad de uso de las TICs. Bueno, pues ¿qué vamos a comentar de esta temática y más en estos momentos, ¿no? En definitiva, bueno, pues ahí al final yo creo que es de los elementos donde más está avanzando, pero la idea sería pues que tengamos el acceso lo más sencillamente posible a la utilización de manera cotidiana y de manera fácil a la incorporación, en este caso, de las TICs. Y este viene muy ligado con el siguiente punto también, que es la conectividad, ¿no? Es otro elemento también que tiene sus dificultades, pero yo siempre digo un poco pues, lo mismo, ¿no? A la hora de diseñar estos espacios, pongámonos a pensar que, como suelo decir, los enchufes nos tienen que perseguir a nosotros y no nosotros estar buscándolos. Es un elemento siempre complicado. Afortunadamente, como decía antes, se han hecho muchas actuaciones y los propios centros y todos en conjunto ahora se está compartiendo mucha información porque ya tenemos muchas más soluciones, porque al final hay que plantear soluciones prácticas, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo en todas estas actuaciones, pero sí que es importante ir con esa idea de que hay que, yo sí, lo que digo, que los enchufes nos persigan de alguna manera, ¿no? Y querría avanzar hasta la siguiente diapositiva porque este ha sido un elemento que yo creo que en estos momentos es muy importante, ¿no? Es decir, nosotros, como veíamos en las entidades gráficas, ya veníamos trabajando en esta línea en los últimos años. Y claro, y a todos nos ha venido encima pues el famoso COVID y bueno, pues lo que estamos sufriendo con ello, ¿no? Dos ideas que desde esta situación, o casi dos aprendizajes que hemos sacado, por lo menos nosotros, ¿no? Uno fundamental es que en aquellos espacios que ya habíamos realizado los cambios, que ya estaban adecuados con estos nuevos diseños, se han mostrado efectivamente por su polivalencia y por su flexibilidad unos espacios que de manera mucho más sencilla se han venido adaptando a las necesidades de las nuevas aulas o de las necesidades que nos han venido los requerimientos del COVID, ¿no? Disculpe, Agustín, nos queda un minutito para luego responder a las dos preguntas. Vale, perfecto.
Entonces, esa sería una de las cuestiones. Y la segunda es que también han servido como espacios muy adecuados para una formación híbrida, es decir, que podamos incorporar cada vez más en las aulas la utilización de otro tipo de alguna forma de videoconferencias o de otro tipo de posibilidades que nos han permitido pues atender mejor a las situaciones en las que los alumnos están en casa, otros están en el centro o en algunos momentos están incluso de manera mixta, ¿no? Y un último espacio que es fundamental, que hasta ahora no he comentado, pero es el que llamamos el espacio ejecutivo nosotros, ¿no? Que en definitiva, para entendernos, es como si fueran nuestros talleres de toda la vida, porque en la formación profesional tenemos talleres, y digo talleres no refiriéndome solo a los que aparecen más en las imágenes que son de fabricación mecánica, sino que en el concepto taller, en el concepto de ejecutar, me da lo mismo estar la parte de peluquería o la parte de sanidad o cualquier otro elemento. Entonces, el diseño de estos también tenemos que ir adecuándolos para atender a los mismos ejes que estábamos comentando, ¿no? Y por mi parte, resaltar, aparte de dar las gracias, resaltar esas dos ideas fundamentales, ¿no? Primero la metodología, luego los espacios. Y los espacios, en el diseño de los espacios, es fundamental tener en cuenta los elementos como la flexibilidad y la adaptabilidad de estos mismos, que ahí podíamos extenderlos mucho más para que cada espacio sea más adecuado a cada fase del reto y demás. Pero yo creo que teniendo en cuenta estos elementos básicos se pueden ir configurando espacios muy útiles y que vayan acompañando a este tipo de metodologías activo-colaborativas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, si sé, la responderé y si me manejo también con de alguna manera los mandos de esta presentación. Sí, las dos preguntas irán por el chat. Vale. Y las leerá mi compañera del staff, elegirá las preguntas. Bueno, aunque aparecen en el chat general. Buenos días, ¿tenéis algún aula o taller de la rama sanitaria? Aparece por aquí esa pregunta. Perdón, sí, a ver si tenemos talleres de la rama sanitaria. Bueno, hay algunos centros que con especialidades sanitaria sí han estado desarrollando los cambios. La cuestión es que depende también de cada centro, de las limitaciones que tiene el centro. Pero sí, perfecto. En estos momentos hay prácticamente Javier, casi todas las familias profesionales. Que te escuchamos. Gracias. Agustín, tú puedes seguir contestando, perdona. Vale. Sí, no sé, creo que ya queda respondido esa pregunta. ¿Alguna más? Vamos. Creo que aquí hay algunas preguntas que son más para... Sí, Agustín, puedes responder una pregunta más y listo. Sí, ¿me puedes acompañar con la pregunta? Si ves alguna que... Vale. Los basados en retos. ¿Poner música en el aula es recomendable? Me preguntan por aquí. Sí, vale. Nosotros la utilizamos, evidentemente, y en estos momentos estamos incluso utilizando también pues juegos de luces, pero ahí es de manera un poco más experimental. Pero lo de la música sin ninguna duda. Y es decir, depende de la atmósfera que queramos conseguir en el aula, pues habrá momentos en los que evidentemente no necesitemos ni música ni nada, pero en otros momentos pues una música adecuada a esa parte del proceso de la gestión que están desarrollando ellos, de la fase del reto, no hay ningún problema. E incluso a veces se utiliza y utilizamos también la música para romper quizás dinámicas que se están quedando un poco entre comillas como más aburridas de alguna forma o mover al personal. Sin duda, la música es con una buena elección y adecuada a cada circunstancia, es muy adecuada. Pues muchísimas gracias, Agustín. Fantástica charla y gracias por responder a las preguntas. Muchas gracias a todos.